como barro en sus manos. Y en 2 semanas anteriores, la primera semana estamos hablando de cómo Dios trabaja en nuestras vidas, ¿no? Y la primera semana hablamos de que antes de que Dios creara al ser humano lo pensó, ¿no? Y entonces esto es importante recalcarlo para ti, para mí, porque quiero que sepas que eres amado, quiero que recuerdes eso. Tu pecado no te resta valor delante de Dios. Tus imperfecciones no te restan valor delante de Dios. Él te ha amado desde siempre, desde antes de la fundación del mundo yo te amé. Eso está escrito en la palabra. Y cuando tú y yo logramos entender que Él nos pensó, Él pensó en nosotros desde el inicio, entonces sabemos que antes de que hiciéramos cualquier cosa, Él ya estaba derramando su amor sobre nosotros. Así que tienes que sentirte amado, tienes que saber que eres profundamente amado. No permitas que nadie a tu alrededor te reste valor. La gente suele hacer eso, la gente que pierde valor y que necesita minimizar a otros para sentirse bien, suele hacer eso. Hay personas que tienen este tipo de expresiones: tú sin mí no eres nada, ¿no? Y entonces ahora tú puedes decir: no, discúlpame, ¿no? Yo fui pensado desde hace mucho tiempo. Antes de conocerte, yo ya era amado. Entonces, de ahí tienes que agarrarte en primer lugar. En segundo lugar, la semana pasada hablamos acerca de que primero Dios nos pensó, luego Dios dijo hagamos. Y esa expresión hagamos es la palabra de Dios fluyendo poderosamente para crear cosas. Así que Dios nos enseña que su palabra es fundamental para nuestras vidas, es fundamental. Él sigue transformando, sigue dando forma a nuestra mente, a nuestro carácter, a nuestro ser, a nuestro camino a través de su palabra. Cuando la gente no se acerca a su palabra, se pierde. Cuando los creyentes no estamos cerca de su palabra, entonces nos extraviamos y sufrimos cosas que no deberíamos. Y me da gusto porque la semana pasada les di algunos tips en los que ustedes pueden empezar a leer o estudiar la Biblia, desde lo más pequeñito a ir profundizando. Y hubo a lo menos 2 personas que me escribieron y me dijeron: Paz, muchas gracias porque me sirvió mucho aprender cómo esas técnicas me ha ayudado a estar profundizando. Y de eso se trata, que podamos ir profundizando cada vez más en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poderosa, es verdad y trae sanidad a nuestro ser. ¿Cuántos lo creen? Bueno, Dios nos pensó, Dios dijo hagamos y luego puso manos a la obra. El tema el día de hoy es formados por sus manos. Y entonces nosotros vemos, vamos a leer algo que está en la palabra. Génesis 2:7 dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ahora, ¿qué es esto? ¿No? Este proceso. Algo que es importante saber es lo siguiente. Todo lo que nosotros vemos, toda la creación, fue hecha por medio de la palabra de Dios. Ustedes han leído eso quizás en el Génesis, pero Él fue hablando, por medio de la palabra Él fue formando. Él declaró la luz, declaró los astros, declaró los animales, pero lo único que Él hizo con sus manos fue al hombre. Eso coloca al hombre automáticamente en una posición totalmente distinta, ¿sí? No somos parte del resto, y eso es algo que tenemos que aprender. Él se tomó el tiempo, Dios se toma el tiempo de formar con sus propias manos, pudiendo formar al hombre con su palabra, nada más dando una voz y diciendo que el hombre se ha formado, y el hombre se hubiera formado solo del barro o de donde lo que él quisiera, del cualquier material que le hubiera querido. Dios lo que hace es tomarse el tiempo de colocar sus manos sobre la tierra y darle forma al polvo, al barro que está ahí. Eso tiene que ver con cuidado, eso tiene que ver con que Él está cerca. Eso tiene que ver con que a Él le gusta el contacto con nosotros. Eso está separándonos del resto de la creación. ¿Alguien me está siguiendo aquí? ¿Sí? Entonces tenemos que saber desde un inicio que Dios, al tocar el barro, al formarnos con sus propias manos, la raza humana formarla, nos está colocando, nos está dando un valor distinto. Nos está llamando a una relación distinta a la que Él tiene con el resto de la raza o de las especies. Quiero leerte mi introducción. Muchos conocen verdades acerca de Dios, pero pocos han experimentado verdaderamente a Dios. Vivimos en una época donde hablar de fe es común, pero vivirla es cada vez más raro. Hay creyentes llenos de información, pero vacíos de transformación. La Biblia nos muestra algo profundamente revelador. Dios no creó al hombre solo con una orden, lo creó con sus manos. Esto nos habla de la cercanía, de la intención y de la experiencia. Porque la fe sin experiencia se vuelve teoría, y una fe sin fruto se vuelve un discurso. Así que lo que Dios quiere es que tengamos experiencias con Él, ¿ok? Y eso es lo que quiero enfocar, en eso quiero enfocar nuestros corazones en esta hora.
Dios nos forma a través de su toque. Hoy, para hablar acerca del contacto con Dios o de la experiencia, vamos a utilizar la palabra toque, ¿ok? La creación del hombre es distinta a todo lo demás. Dios habló y creó el universo, pero tocó el polvo para formar al ser humano. Esto revela que el ser humano fue creado para relacionarse, experimentar y responder a Dios. Dios no tiene una relación personal con tu gato. Aunque tú ames a tu gato y lo trates como persona, lo cual no debería, aunque lo quieras mucho, ni tampoco tu perro, porque los animales, como esa no es su condición, realmente sufren, aunque no te lo dicen. El humanizar a los animales afecta a los animales, les genera trastornos, y es algo que nosotros no logramos entender. Entonces, a veces hay personas humanizando a los animales y tratando como animales a las personas. ¿Cierto o no? Entonces, Dios no tiene una relación personal con mi perrita ni con mis peces. Él es Señor de todo, Él es el dueño de todas las vidas, ¿no? Pero ellos no tienen una relación personal. La tiene, el ser humano fue creado para tener una relación, ¿sí? Y la creación adora a Dios. Las plantas, los árboles, los animales adoran a Dios. ¿Y saben cómo lo hacen? Siendo ellos mismos, haciendo lo que fueron creados para hacer. O sea, una flor no tiene que hablar para adorar a Dios, simplemente es una flor que muestra su hermosura y con eso está adorando a Dios. Entonces el perro, cuando es perro y se comporta como perro y hace lo que un perro tiene que hacer, está adorando a Dios, ¿no? Esa es la forma. Pero la relación consciente solamente la tiene con el ser humano. El valor real solamente se lo asigna al ser humano. Jesús no murió. De hecho, les voy a decir algo, toda la creación que conocemos va a desaparecer. Todo lo que conocemos, todo lo que es creado, las plantas, los animales, todo va a desaparecer y va a ser hecha una nueva tierra y un cielo nuevo. ¿Estamos de acuerdo? Lo único que no va a desaparecer somos nosotros. Vamos a ser trasladados de esta tierra a una nueva tierra, de un cielo a otro cielo. ¿Por qué? Porque Dios diseñó al hombre de manera diferente. Él se relaciona con nosotros de una manera totalmente distinta. Ahora, paréntesis, porque varios ya están llorando, ¿sí? Ama a tu perro, ama a tu gato, está bien, o sea, lo puedes amar. No, esto no nos condiciona a maltratar a los animales ni a ser fríos, de hecho se vuelven parte de la manada, ¿no? Entonces hay que amar a los animales. La Biblia dice que el hombre justo cuida de la vida de su bestia. Entonces, cuida a tus animalitos, está bien, pero no los humanices. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Estamos bien? Ya acabé la predi. Ay, ¿no? Ok, ahora, esta cercanía, este toque de Dios con el polvo, con el barro, con el hombre, implica algunas cosas. Por ejemplo, nos habla acerca de relación y de cercanía, no de distancia. Dios no quiere guardar distancia con nosotros, ¿ok? Él no quiere guardar distancia contigo, es que Él quiere estar cerca de mí. Él no está en el trono ahí solamente viendo a ver qué visiones hago, ¿no? Él quiere tener una cercanía conmigo, pero también el hecho de que Dios haya tomado el tiempo de formar al hombre del polvo habla de procesos, ¿ok? Habla de proceso, no de improvisación ni de prisa. Dios no tiene prisa. Tú y yo sí tenemos prisa, pero Él no. Entonces, como nos apuran muchas cosas, de repente sentimos que Dios se tarda, ¿no? Y entonces los minutos en el reino de los cielos, pues imagínense cuánto es un segundo en la eternidad. Pues quién sabe, ¿no? O sea, Dios no se mueve por el reloj Cronos o el tiempo Cronos, sino Él se mueve por un tiempo llamado Kairos, ¿no? Que es el tiempo de Dios, donde pasan las cosas en el momento perfecto y adecuado, y se acabó. Entonces Dios dice, las cosas tienen que pasar cuando tienen que pasar, y las haré cuando las tenga que hacer, ni antes ni después, nunca llego tarde a nada. Así que el hecho de que Dios haya tomado el tiempo de con sus manos formar al hombre, habla acerca de procesos. Dios nos va a trabajar por medio de procesos. Nos gusten o no los procesos, estamos en un proceso y estaremos procesados toda nuestra vida hasta que tú y yo nos despidamos de este plano, seguiremos siendo procesados, ¿ok? Así que es mejor, ¿sí? Es mejor como que decir, bueno, pues acepto el proceso, ¿no? Como algunos que dicen, hay que abrazar el proceso, ¿no? Y el proceso abrazado, ¿no? Y entonces dices, hay que aprender a vivir el proceso. Tienes que aprender que estás en un proceso, siempre estarás en un proceso. Y ese proceso que dura toda tu vida, a veces tiene subidas, otras veces tiene bajadas,
Un día tiene muchas alegrías, otras veces trae tristezas, pero estamos siendo procesados todo el tiempo. Pero también este toque también revela que Dios quiere que tengamos experiencias con Él y no solo conocimiento. Escucha esto. ¿Por qué Dios quiere que tú y yo tengamos experiencias con Él y no solo conocimiento? Porque nuestro cerebro necesita experiencias, porque lo que no se experimenta no se integra profundamente. ¿Sabías eso? Por eso es que cuando tú vas a una escuela donde hay niños, ¿no? Ponen a los niños desde pequeñitos, los ponen a trabajar con materiales, que ellos sientan las texturas. ¿Has visto eso? Los que son maestros saben de lo que estoy hablando. Tienen que sentir las texturas. Porque lo que la experiencia hace es que interioriza, integra en tu ser lo que estás aprendiendo. Entonces, si Dios solamente nos dejara en puras palabras, sin una cercanía, sin una experiencia, muchas de las cosas que nosotros hemos aprendido de Él no las habríamos profundizado en nuestro corazón. No tendrían sentido. Nuestro cerebro necesita las experiencias. Necesitamos vivir las experiencias con Dios, ¿ok? Entonces, Dios lo sabe, por eso no solo nos habla, sino que nos toca. Entonces, aquí, ¿cuál fue el punto culminante de la experiencia con Dios cuando Jesús vino a la tierra? Por eso es parte de que Dios se haya hecho hombre y haya venido a la tierra a caminar entre los hombres para que la gente pudiera experimentar a Dios. Las personas, la Biblia dice, nadie ha visto jamás a Dios, solo el Hijo que lo vio y vino a reflejarlo a la tierra. Y Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, el que me conoce a mí, conoce a Dios. Así que lo que Dios hizo en su amor, no solamente fue que nos dio forma en el huerto, sino para que tuviéramos una experiencia verdadera con Él. Entonces Él dijo, voy a tomar forma de hombre, y vino a caminar entre los hombres. Entonces imagínense eso, imagínense a Dios caminando entre las personas, siendo tocado por las personas tocando a Dios. Esa experiencia cercana hizo que muchos de ellos pudieran darse cuenta quién es Dios. Los discípulos de Jesús no tenían mucha claridad mientras caminaban con Él. Ellos seguían pensando en que las cosas que Jesús tenía pues que derrocar al imperio romano y gobernar políticamente Israel. Pero cuando Jesús muere, va a la cruz y luego resucita, entonces ellos se dan cuenta que realmente estuvieron conviviendo con Dios todo ese tiempo. Estuvieron tratando con Dios todo ese tiempo. Y por lo tanto, entonces viven la experiencia. Ellos tienen la experiencia de poder decir, estuve cerca de Dios, experimenté a Dios, toqué a Dios, hablé con Dios, escuché a Dios. ¿Por qué? Porque era Jesús mismo. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Bueno, esto lo digo porque algunos de nosotros necesitamos saber que Dios sigue usando experiencias para tocarnos. Él sigue usando. El día de hoy tú y yo ya no vemos a Jesús, pero está el Espíritu Santo. ¿Ok? El Espíritu Santo no es una paloma. Algunos piensan que es una paloma. No es una paloma, es una persona. Muchas personas confunden, no les gusta. Es que miren, hay extremos. Esto ha caído en tantas cosas que yo logro entender a las personas cuando se espantan o se quedan así como en la línea. Pero hay personas que confunden la voz del Espíritu Santo con sus emociones. Y entonces dicen, Dios me habló. Nah, Dios no te habló. Fue tu cena la que te habló. Son tus emociones, es tu circunstancia la que te habló. Pero en otras ocasiones Dios sí habla. Y entonces alguien dice, no, eso fue mi conciencia. ¿Me explico? Y unas veces minimizamos la experiencia con Dios y unas veces la ignoramos, otras veces la sobreespiritualizamos y no sabemos cómo distinguir esas experiencias. Pero Dios sigue usando experiencias para tocar nuestras vidas. Si tú solamente tienes el conocimiento de que Dios te pensó y te amó y solamente tienes una relación con la palabra, pero no tienes experiencias con Dios, todo lo que tú tienes de conocimiento se convierte en teoría. Porque la palabra sin experiencias es solo teoría. Y hay gente que tiene mucha teoría, pero no tiene nada de campo, no tiene nada de vida en la aplicación. ¿Están siguiéndome aquí? Entonces podemos hablar acerca del Espíritu Santo y la gente puede decir, sí, amén y gloria a Dios, pero la pregunta es, ¿qué experiencia hemos tenido con el Espíritu Santo?
¿Qué nos ha mostrado Él? ¿Cómo sabemos que fue el Espíritu Santo? Porque si no, solo hablamos de alguien a quien nunca hemos experimentado, jamás hemos tenido un toque de Él, nunca hemos visto ese toque o hemos percibido ese toque. ¿Estoy siendo claro en lo que digo? Entonces, tú y yo necesitamos consolidar lo aprendido con experiencias. Cuando la fe se reduce solo a palabras, no hay transformación en la vida de la gente. No hay transformación profunda. No hay evidencias visibles y no hay fruto duradero. Entonces tenemos muchas personas o podemos ser personas que conocemos mucho de la palabra, pero no hay evidencias, porque no hay experiencias. ¿Me siguen? Ahora, tenemos que hacernos esta pregunta en este bloque. ¿Mi fe se basa en lo que sé de Dios o en lo que he experimentado con Él? ¿En qué se basa mi fe? ¿En lo que sé de Dios, en lo que he escuchado o en lo que he experimentado con Él? Ahora, la experiencia con Dios siempre va a producir evidencias. Si tú tienes experiencia con Dios, tiene que haber resultados de esas experiencias. ¿Ok? La Biblia dice en Santiago 2:18 lo siguiente: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe. ¿Cómo? Ahí está, miren. Dice, ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Está hablando acerca del conocimiento y ¿qué más? La experiencia. Hay gente que puede decir, yo tengo mucha fe, se tiene que notar. Es que yo amo mucho a Dios, se tiene que notar. Es que yo creo, se tiene que notar, porque si no es pura pasta, es pura paja. No hay evidencias. Y como Dios lo sabe, recuerden que hay una parábola, la parábola del trigo y la cizaña. Hay una parábola que Jesús enseñó. Y la cizaña y el trigo parecen gemelos. Son igualitos. La única diferencia es que el trigo lleva semilla y la cizaña está hueca. Y entonces Jesús está enseñando esto y dice, vendrá el tiempo, dice, había un campo donde se sembró trigo y el enemigo vino y sembró cizaña y crecieron juntos y se parecían. Dice, y los siervos del amo decían, amo, queremos cortar la cizaña. Y el amo les dijo, no, la cizaña se va a cortar hasta después, porque si la cortan ahorita también se va a llevar el trigo. Y Jesús enseña y dice, llegará el momento en que yo voy a separar el trigo de la cizaña. Está enseñándonos que en la iglesia hay personas que tienen fruto y otras que aparentan tenerlo. Unos que realmente han tenido una experiencia y una relación con Dios y otros que aparentan tener una relación y una experiencia con Dios, pero están huecos por dentro. Por eso la pregunta que yo debo hacerme es, ¿cómo me estoy relacionando con Dios? ¿A través de lo que sé de Él, de la información que tengo, o a través de experiencias reales que muestran un fruto en mi vida? ¿Cómo está tu fe? Esa es una pregunta que tú y yo debemos hacernos. El toque de Dios siempre va a producir algo visible, transformación en primer lugar. Aunque no hemos llegado a ser perfectos, sino que estamos siendo perfeccionados, cuando Dios nos toca, produce transformación en nosotros. Una persona que ha tenido realmente un encuentro con Dios, su vida va a ser transformada. No puede ser de otra manera. No podemos seguir de la misma forma. Una persona que realmente se encuentra con Jesús, que se ha encontrado con el Señor, que ha tenido un encuentro, y ustedes saben a lo que me refiero, no lo ves, pero sabes que está ahí, estás teniendo un encuentro con Él, tu vida cambia. Y cambia para siempre. Nunca más vuelves a ser la misma persona, nunca. Hay una transformación. Y aunque no te vuelves perfecto de un día a otro, cosas ya empezaron a cambiar. En tu corazón cosas empezaron a cambiar. Empieza a haber cambios evidentes. Tiene que haber cambios en mí. Entonces, cuando Dios nos toca hay transformación verdadera, y esa transformación produce fruto. Porque cuando Dios nos toca rompe la religiosidad en nosotros y en lugar de ella comenzamos a dar buenos frutos, buenas acciones agradables que son visibles y duraderos. Lo que quiero hablarte o lo que quiero darte a entender en esta hora, quiero explicarte, es que nuestras vidas, este fruto no se trata de esfuerzos humanos que hacemos tú y yo, no son esfuerzos que estamos haciendo tú y yo para agradar a Dios. Nuestra vida tiene que reflejar nuestras experiencias con Dios. Miren, hace muchos años, en la iglesia en la que nosotros crecimos, mi esposa y yo, donde nosotros conocimos al Señor, era una iglesia donde nosotros, se cree en el Espíritu Santo, pero no se hablaba de las experiencias
con el Espíritu. Yo recuerdo que en esos primeros años, o en ese primer año, yo empecé a leer la Biblia, empecé a devorar la Biblia. Y cuando llegué al libro de los Hechos, donde ves todos los milagros que hacen los discípulos y todas estas cosas, yo me cuestionaba y yo decía, ¿por qué nuestra iglesia no vive estas cosas? Porque yo ya llevaba algunos meses en la iglesia y escuchaba a mi pastor, a mi primer pastor, predicar cosas como Dios nunca cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Cuántos han escuchado eso y lo han leído, lo hemos cantado, no? Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, si Dios no cambia, ¿por qué las cosas que vemos milagrosas en la Biblia no están ocurriendo el día de hoy en nuestra iglesia? Entonces yo tenía esos cuestionamientos. Y entonces en nuestra iglesia se creía en el Espíritu Santo, pero no había experiencias que tú dijeras, o sea, sí había, pero no había un foco sobre esas experiencias. ¿Me explico? Y ahorita lo voy a esclarecer. El tema es que yo le preguntaba a mi pastor y le decía, pastor, ¿por qué no vemos nosotros a la gente haciendo milagros, sanando enfermos? ¿Por qué no vemos esto? Y entonces él intentó explicarme algo que ya la verdad ni lo voy a decir, ¿no? Pero intentó explicarme algo y yo solo me quedé así y dije, ok, pero yo sentía que algo ahí faltaba. De hecho, cuando tú le preguntas a muchos creyentes quién es el Espíritu Santo, no saben explicarte. Y entonces recuerdo que yo empecé a hacer un criterio. En aquellos entonces el YouTube apenas empezaba, imagínense. Y empezaba en YouTube ahí y empezaba a ver algunos videos donde había gente por la que oraban y se caía. Y yo decía, ¿y estos qué? ¿No? Bueno, luego no los veía en YouTube, me tocó ir a congresos donde la gente se caía. ¿Y saben cuál era mi conflicto? Que muchos de los que se caían se levantaban igual. Porque yo los conocía. Entonces yo decía, ¿dónde vamos se cae? Está llorando y no sé qué, pero se levanta y es la misma persona. Entonces eso lo que hizo fue que endureció mi corazón hacia esas experiencias. Yo dije, no, eso no sirve, eso no viene de Dios. Eso no es de Dios, porque yo veo que la gente se cae y no pasa nada con ellos, no hay cambios. A lo menos en los que conozco no veo evidencias de eso. Hasta que un día vamos a un congreso y llaman a los jóvenes, a los líderes de jóvenes a orar por los jóvenes. Era un congreso, había muchos jóvenes, como 4,000 jóvenes. Y entonces a mí me invitan a pasar a la parte de abajo a orar y se pone una fila así interminable de jóvenes, ¿no? Y pues yo empiezo a orar por ellos y al primero por el que oro le pongo la mano y se cae. Y yo dije, le está pasando algo, ¿no? Porque acuérdense que yo ya había cerrado mi corazón a esas cosas. Entonces digo, le está pasando algo. Y yo volteaba y todo el mundo así orando y ojos cerrados. Yo dije, aquí no hay ni paramédicos ni nada, nadie me ve. Y yo cargando el bulto ahí, ¿no? Cargándolo así y el vato así. Así, literal, peso muerto, ¿no? Y la chava, la de atrás, la siguiente que tocaba, estaba así. Bien, y yo así, tranquila, a ti no te va a pasar lo mismo, ¿no? Bueno, el tema es que yo no sabía qué hacer. Bueno, como pude, lo agarré así y lo fui a poner por ahí, ¿no? Ahí lo fui a poner por ahí. Y yo me quedé con eso en mi corazón. Dije, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Al final hablé con uno de los pastores y me dio una explicación. Y me dijo, mira, no sabemos qué es exactamente lo que pasó hasta que hablemos con él. Si él te dice que cuando oraste por él se nubló y se desvaneció, entonces muy probablemente lo que haya pasado con él es que haya una situación de opresión demoníaca en su vida, porque el enemigo roba la semilla. Entonces a lo mejor el chico trae algo adentro o trae una opresión externa y entonces lo desconecta. Y eso no me extrañó porque ya nos había pasado que cuando nosotros íbamos a orar, nos tocó alguna vez ir a orar por un chico de 8 años que estaba endemoniado, un niño. Nos tocó ir a orar y pasaba eso. Cuando orábamos por él, le apagaba así el switch y se desconectaba. Pero lo otro que me dijo este pastor fue lo siguiente: si al hablar con él, él te dice que estaba consciente de todo y escuchaba todo lo que estaba pasando alrededor, entonces podemos pensar que el Espíritu Santo hizo algo en él. Y yo me quedé con eso así, dije, ok, está bien. Luego pasaron los años y un día estando en Toluca, ya con el que después en esta cobertura de la Iglesia del Señor, estábamos allí y un día platicando en la noche con el pastor Mauricio, mi pastor, platicando en la noche le empiezo a contar todo lo que yo pensaba del Espíritu Santo, algunas cosas que estaban ahí duras, yo estaba cerrado todavía y él nada más me veía así, ¿no? Al día siguiente teníamos oración a las 5 de la mañana en un frío terrible.
terrible. Ahí sí orar era para valientes. O sea, estábamos a como 3 grados, es una cosa así horrenda, ¿no? Estábamos ahí y de repente pues él y yo ese día regresábamos a Jalapa, él iba a venir conmigo para acá y estábamos en un círculo con los ancianos de esa iglesia, estaba el pastor Mauricio, estaba yo a un lado de él y estamos así en un círculo y yo estoy con los ojos cerrados y están orando por nuestro viaje y que nos vaya bien, que lleguemos con bien a Jalapa y de repente el pastor Mauricio se voltea hacia mí y solamente dice: Espíritu Santo, dale lo que necesita. Y ¡fuc! Yo sentí como que me fueron así, como que me llevaron en cámara lenta así, me fueron acostando. El tema es que no había nadie, éramos un círculo y me fueron acostando así. Yo sentí que fui como en cámara lenta y tuve una experiencia con el Espíritu Santo impresionante. Ahí es donde entendí que Dios no tiene límites en nada y les voy a explicar. Estaba yo tirado allí, consciente de todo, estaba escuchando a la gente orar. Ellos seguían orando. Yo estaba tirado allí y mientras los escuchaba, al mismo tiempo yo escuchaba 2 diálogos en mi mente. Escuchaba un diálogo que me decía: ¿por qué no has hecho lo que te he pedido hacer? Era Dios exhortándome, llamándome la atención, el Espíritu Santo redarguyéndome por la falta de obediencia que yo había tenido. Pero al mismo tiempo, como si encimaras 2 discursos, ¿no? Al mismo tiempo, esa misma voz me decía: eres mi hijo amado y yo estoy contigo. Y yo dije: ¿cómo puedo entender? O sea, en mi mente yo no lograba comprender cómo es posible que mi cerebro esté recibiendo estos 2 discursos sin que se entorpezca ninguno de los 2 ni nada. Ese es el poder de Dios, Él puede hacer lo que quiera. Y yo estaba ahí y yo lloraba. Por una parte lloraba porque me sentía regañado, pero por el otro lloraba porque me sentía consolado. Y luego escuchaba a los demás estaban orando por mí: Señor, dale más de tu espíritu y no sé qué. Y entonces tuve mi experiencia con el Espíritu Santo y me di cuenta que eso es real. Ahora, no todos tienen que vivir la misma experiencia. Les quiero decir una cosa de entrada: si tú has venido a una iglesia, has venido a esta iglesia o alguna otra iglesia donde tú un día llegaste y dijiste: yo necesito que Dios cambie mi vida, y simplemente sentiste que al entregarle tu corazón algo pasó, es esa sensación que no sabes explicar, es el Espíritu Santo tocándote. Y eso es una experiencia con Dios. El tema es que el Espíritu Santo no es teoría, es experiencia real. Es una persona, entonces nos habla, nos toca, nos escucha, camina con nosotros. Dios está haciendo eso en nuestras vidas. ¿Alguien me está siguiendo aquí? ¿Sí? ¿Sirvió un poquito eso? Ok. Cuando nosotros esta experiencia con Dios no la cultivamos, porque esto se tiene que cultivar. Las experiencias con Dios se cultivan. Entonces tenemos que entender que esto no ocurre por accidente. Esto no es así por accidente, esto es algo que se cultiva. Necesitamos acercarnos al Señor. De hecho, cuando tú dices: siento que tengo que acercarme a Dios, ni siquiera es tu sentir. El Espíritu Santo está poniendo ese sentir en ti, porque mi carne y la tuya no quieren acercarse a Dios. A nuestra carne le encanta el pecado. Le encanta. El pecado es rico. Les voy a decir una cosa: el pecado es rico y es divertido. Sus consecuencias son terribles. Pero si no fuera rico y divertido, no lo haríamos. ¿Por qué lo buscamos una y otra vez? Porque es algo que se disfruta en el momento, porque es divertido y la carne ama eso. La carne ama eso. Así cuando una persona dice: creo que necesito acercarme, creo que necesito orar, creo que necesito leer, creo que necesito hacer esto, creo que no es tu carne. El Espíritu Santo ya está tocándote, te está preparando para la experiencia, ¿sí? Y esto es algo que se tiene que cultivar, porque no ocurre por accidente. Cuando nosotros respondemos a Dios es que esto se sigue cultivando. Algo, por ejemplo, esto que te decía, ¿no? Algo te dice: acércate a Dios, y tú respondes. Entonces la experiencia se consuma. Algo, ¿escuchaste esa voz? Acércate, te acercaste, llegaste a la iglesia y dijiste: es que hablaron como si se tratara de mí. Porque la experiencia Dios ya la tiene puesta. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿Cuántos han sentido eso de que no, estaban hablando de mí en la predi? ¿No? Y sí, a mí me pasan chismes de ustedes. No, no es cierto. No. Ahora, cuando una persona realmente se rinde a Cristo, su manera de vivir comienza a cambiar. Sus prioridades se reordenan y su corazón se sensibiliza. Resulta que alguien que no lloraba llega a la iglesia
y ahora cada vez que canta llora. Y dice, no, pues es que siempre, ¿por qué siempre? Y el de atrás así, porque, y pasa, ¿no? Y bueno, qué bueno que tenemos aquí invitados, gente nueva, pero regularmente el nuevo así se le queda viendo como al que está llorando y así como, ¿y qué le pasa, no? Lo que sucede es que cuando tú tienes un encuentro con Jesús, te empiezas a volver más sensible a su presencia. Empiezas a experimentar un amor que nunca antes habías experimentado y eso te conmueve y dices, ¿cómo es posible que me ame tanto? Empiezas a entender el peso del perdón, lo que le costó a Cristo perdonarte, lo que le costó a Cristo para que tú y yo pudiéramos ser perdonados delante de Dios. Y cuando entendemos eso empezamos a sensibilizarnos y a llorar y la gente se quiebra. Y ves a hombres, no importando, pueden ser 50, 60 años, 40 años, en plenitud y todo, tú los ves fuertes y todo, y los ves arrodillados o los ves con las manos levantados llorando. Porque se han sensibilizado a la persona de Jesús. Algo está pasando. Si tú y yo no tenemos la experiencia con Dios, ¿sí? La fe se queda en palabras y las palabras se quedan sin fruto. Las palabras sin fruto revelan falta de relación real con Dios, porque Jesús dijo en Mateo 7:16, por sus frutos los conocerán. ¿Cómo sabemos que una persona ha tenido experiencias? Porque su vida da testimonio de eso. Y yo tengo que preguntarme, ¿mi vida da testimonio? ¿Hay frutos en mi vida? Y a lo mejor alguien diga, sí, frutos. No, pero los árboles dan fruto cada temporada, ¿estamos de acuerdo? No una vez en su historia. Tus frutos del pasado ya no sirven. Son frutos del pasado. Pregúntate el día de hoy, ¿cómo están tus frutos hoy? ¿Cuáles son tus evidencias el día de hoy de que tu relación es real con Dios hoy? No lo que tuviste alguna vez, hoy. Esas evidencias, ¿dónde están? Si las tienes, gracias a Dios. Si no las tienes, entonces es tiempo de que tú vuelvas a Dios y le puedas decir, Señor, creo que he dejado de producir fruto. Algo está interrumpiendo mi relación contigo. Algo está pasando. Necesito volver a las experiencias contigo. Y quizás a algunos de ustedes les ha pasado lo que a mí. Miren, cuando hablo de experiencias me dan ganas de contar muchos testimonios, pero por respeto no lo hago, porque a veces la gente piensa que cuando hablamos en primera persona es como un tema de vanagloria o como que queremos exhibir nuestras vidas. Pero no lo hacemos por eso, sino porque quiero contarte cosas que pueden servirte y con las que tú te puedes identificar. Hace algunos años estaba yo todavía soltero y estaba viviendo en casa de mi mamá. Y recuerdo que estaba leyendo un libro y ese libro encendió mi corazón. Estaba leyendo historias de cristianos que dejaron todo por Jesús, de hombres en la antigüedad que estando enfermos, estando casados con hijos pequeños, dejaron todo, toda comodidad y se iban a predicar a las naciones, y algunos de ellos fueron perseguidos, otros fueron asesinados. Estaba leyendo todas esas historias y algo se encendía en mi corazón, y yo recuerdo estar sentado en la mesa y leyendo eso y empezar a llorar y decirle, Dios, ¿por qué se enciende esto en mi corazón? Pero yo no puedo vivir estas experiencias, o sea, ¿por qué siento eso, no? Ahí. Y entonces esa semana, o sea, a partir de ese momento, yo toda la semana estuve sintiendo un fuego en mi corazón, estuve sintiendo un calor, una emoción muy, muy elevada, muy alta, ¿ok? Andaba yo todo el tiempo con la emoción como alta, como muy atento, mis oídos estaban muy abiertos a lo que Dios tenía que hablarme. Yo oraba y escuchaba al Espíritu Santo hablarme con claridad. Venía a la Biblia y de un versículo recibía mucha información. O sea, fue un momento donde yo me conecté, me alineé con Dios, me sensibilicé a Él y como que estábamos en la misma frecuencia y todo empezó a bajar. Y entonces yo me sentía así brutalmente cerca de Dios y sensibilizado a Él. Entonces, inclusive Él me hablaba de cosas que iban a pasar y pasaban. Me hablaba de situaciones, personas que iban a venir a mi casa y venían. Yo podía ver eso y experimenté todo eso. Pero, o sea, eso es lo que llaman un avivamiento personal. Yo sentía que caminaba así, que no tenía problema. Yo estaba predicando con todo, predicaba en la calle, en todos lados. Pero un domingo voy y predico lo que Dios pone en mi corazón, y dije, esto yo sé que va a ser duro porque fue una predicación dura. Dije, pero Dios lo está poniendo, quiere que yo hable esto. Y ese día llegó un matrimonio jovencito que llegaron ahí porque era la última opción, estaban por separarse. Yo predico eso que no tenía nada que ver con el matrimonio, y yo me voy a mi casa y de repente ellos no sé cómo consiguen mi número y me llaman y me dicen, pastor, queremos decirle que hemos decidido no divorciarnos.
porque lo que escuchamos hoy nos está alentando a que debemos seguir en nuestro matrimonio y que lo único que nos hace falta es Cristo. Yo ni prediqué del matrimonio ni nada, pero Dios les habló. Entonces yo sentía cómo Dios me estaba usando y sentía el fuego. No sé si alguien ha experimentado eso alguna vez. ¿Lo han experimentado? Sí, quiero ver manos arriba. Ok. Pero siempre hay cristianos bomberos. ¿Cierto o no? Si a alguno de ustedes le gusta traer manguera, déjela. El domingo estoy con todo, llego el lunes, mi equipo de trabajo, ahí estoy sentado. Y dije, ahorita llevaba un mensaje acerca de David para darle al equipo de trabajo. Y después de orar para iniciar, uno de los líderes, a quien yo respetaba mucho, levanta su mano y dice, quiero decir algo. Y yo, ok. Yo dije, van a hablar acerca de lo que está pasando en la iglesia, está pasando algo hermoso en la iglesia. Y levantó su mano y dijo, quiero decirte que me sentí muy incómodo el día de ayer, porque tu predicación me hizo sentir que todo lo que yo he vivido con Dios no ha valido nada. Y yo lo escuché, como si todo lo que yo he hecho y lo que he pasado con Dios no haya valido nunca nada, como si no sirviera de nada. Y mi respuesta fue, pues probablemente así es. Quizás por eso te sientes así, porque de eso se trata. La predicación fue dura para movernos a todos, para sacar la religiosidad de nuestras vidas. El tema es que terminamos la reunión y cuando yo llegué a mi casa, me arrodillé en mi cuarto y le dije, Señor, ¿realmente te escuché a ti o prediqué desde mis ganas? Y cuando hice esa oración, el fuego que sentía en mi corazón se fue. Porque dudé. Dudé de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en mi vida. Porque abrí mis oídos a las voces de los hombres. Queridos, cuando alguien empieza a tener experiencias reales con Dios, tiene que haber evidencias, no locuras, evidencias, que traen bendición a otras personas. Vas a crecer en amor, vas a crecer en muchas otras cosas. Pero tienes que saber que siempre habrá personas que se van a sentir incómodas con eso. Porque como no están ellos en ese nivel, quizás un día lo tuvieron, pero lo perdieron. Y hoy no logran entender lo que tú estás viviendo con Dios. Esas personas, cuando yo llegué a la iglesia, cuando yo empezaba, me decían, tienes que darle todo a Dios. Dale el 100% de tu corazón. Y le empecé a dar todo, mi tiempo, todo. Y cuando ya estaba yo bien metido, me decían, bájale. Y yo decía, ¿es todo o no? ¿Tiene sentido lo que digo? ¿Cómo lloré? Lloré meses por eso. Dije, Señor, perdóname, 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 perdóname. Y después de un tiempo de aprender, donde Dios te deja en los procesos y te enseña, Él volvió. Quiero explicar esto, no significa que Él me haya abandonado. El Espíritu Santo nunca se va, una vez que entra no se va nunca. A lo que me refiero con que volvió es que nos volvimos a alinear, yo me volví a alinear. Él me permitió de nuevo sentir en mi corazón, en una experiencia personal, que estaba conectado con Él. Y no solo aquí. Y entonces cuando aprendí esa lección dije, esto no me vuelve a pasar. Podría perder todo menos esto. Cuando una persona encuentra a Jesús, encuentra el tesoro. Y entonces no se quiere apartar de ahí. Por eso muchos de nosotros a veces, yo sé que quizás a algunos les recordé cosas, porque han vivido momentos con Dios maravillosos y de repente dicen, ¿y qué pasó? Analiza tu vida. Porque seguramente empezaste a distraerte, seguramente empezaste a desconectarte, seguramente empezaste a perder el tiempo, seguramente empezaste a priorizar otras cosas y apagaste el espíritu. La Biblia dice que el espíritu no se va, pero sí dice, no apaguen al espíritu. Podemos hacer eso. De hecho, la semana siguiente voy a hablar más del Espíritu Santo. ¿Están bien? ¿Recibiendo algo? Bueno.
quiero dejarte algunas prácticas, cosas prácticas, cómo tú y yo podemos crecer en nuestra experiencia con Dios. ¿Quieres saber cómo puedes crecer en tus experiencias con Dios? Ok. Primero, vida de oración constante. La oración es necesaria. La oración no es solo pedir, es una comunión y comunicación con Dios, aprender a permanecer delante de Él. Empieza con momentos breves pero reales. No necesitas empezar por 3 horas de oración a las 3 de la mañana. No necesitas eso. De hecho, es irreal. Si no sueles orar, si eres una persona que no suele orar, es irreal pensar que vas a decir, mañana a las 5, y más con este frío, mañana a las 5 voy a estar ahí arriba en mi azotea orando. No va a pasar. Pero lo que sí puedes hacer es que, si suelo levantarme a las 8, a las 7, a la hora que te levantes, pones tu reloj 15 minutos antes de lo normal. Y lo primero que tiene que venir a tu mente, tú puedes agradecer y decir, Señor, gracias por darme vida. Algo que a mí me enseñaron en mis primeros años, mi primer tiempo caminando en la fe, me decían, Mike, puedes hacer una lista de 5 por 5. Decía, ok, vas a orar 5 minutos por 5 personas. Haz una lista de personas de tu familia y vas a orar 1 minuto por cada una de ellas, pidiéndole a Dios que las bendiga, que las ayude. Y eso me ayudó a empezar a orar. Eso lo puedes hacer también. Pero también la oración, escucha, son momentos breves pero reales. Es hablar con Dios, pero también es aprender a guardar silencio. A veces no escuchamos a Dios porque no dejamos de hablar. Todo el tiempo es Dios, y por eso estoy aquí. Y aunque estés diciendo cosas gloriosas, o sea, tú estás ahí derramado, llorando, y Señor, tú sabes que tú eres el amor de mi vida, y yo, Señor, dejo todo por ti, lo sabes, aquí estoy a tus pies, derramo mi corazón, mi perfume, todo lo que soy, Señor. Y yo, la verdad, Padre, no sé qué más decirte, pero aquí estoy, no me voy a callar. Y ahí estás, y efectivamente no te callas, ¿no? Si ustedes leen la Biblia, se van a dar cuenta que hay momentos donde el hombre habla y momentos donde Dios habla. Y cuando Dios habla, el hombre se tiene que callar. Muchos no escuchan a Dios porque no saben guardar silencio. Si tú te levantas por la mañana y le dices, Señor, gracias porque le has devuelto el alma a mi cuerpo, eso significa que hoy tienes propósito todavía en mi vida. Y significa que confías en mí, por algo estoy vivo. Pero ¿sabes qué, Señor? ¿Qué es lo que quieres que pase hoy? Quiero guardar silencio. ¿Qué quieres hablar a mi vida? Y guarda silencio. Al principio, tu mente, como no estamos acostumbrados a guardar silencio, vas a sentir que tu mente es el cosmos. Así cometas pasando un montón de información por todos lados. Pero conforme avance el tiempo, vas a aprender a silenciar tus pensamientos. Y de repente, en algún momento, Dios podría darte solo una palabra, una imagen, un nombre, y eso es todo. Eso es todo. Podría hablarte en una visión, y es porque estás aprendiendo a guardar silencio. ¿Estás conmigo en esto? Muchos de nosotros, queridos, sabemos orar, o más bien sabemos hablarle mucho a Dios, pero no sabemos escucharlo. Recuerdo a una persona que me decía, yo me paro todos los días a las 4 de la mañana, pero su carácter no cambiaba. Y a mí me da, o sea, yo no sabía cómo decirle. Creo que te está faltando algo, no sé con quién estás hablando. Porque no puedes pasar desde las 4 hasta las 6 de la mañana en la presencia de Dios y salir igual. No se puede, es imposible, imposible. Porque una vez que entras a la presencia de Dios, a la habitación de Dios, cuando te conectas en oración con Él, Él te va a hablar también de tu propia vida, te va a enseñar lo que está mal en ti. Y saldrás de ahí diciendo, ya me di cuenta que soy bien orgulloso. Es que Dios me lo mostró, que hay orgullo en mi corazón, que hay falta de perdón en mi corazón. Y saldrás de la habitación para tomar acciones. Creo que debo perdonar, creo que debo pedir perdón, ¿me explico? Pero cuando ves y dices, es que pasa mucho tiempo allí, pero no hay un cambio consistente en su vida. Yo decía, ¿cómo le digo que probablemente esté hablando con el aire? Si no queremos que eso nos pase, tenemos que aprender a guardar silencio.
Y tu oración puede llevarse 5 o 10 minutos. Conforme avance el tiempo vas a ir entrando más en oración. Yo ni siquiera te pido que seas de los que entre a la oración y te pongas a llorar ahí, porque algunos lo han experimentado, pero otros nunca. Pero puedes empezar orando y decir: Señor, aquí estoy. Háblame hoy, muéstrame algo, dame alguna idea, háblame como yo puedo entender, porque hoy quiero responder a lo que tú quieres que yo haga. Y así se empieza. Puedes pedir, pero también es importante dar gracias y reconocer quién es Dios. El hecho de que tú le puedas decir: tú eres mi Padre, gracias por darme la vida, eres el dador de mi vida, eres mi proveedor, eres mi guardador, gracias, Señor. El dar gracias en la oración es algo que también podemos hacer. ¿Qué otra cosa nos va a ayudar? Estamos hablando acerca de cómo crecer en experiencias con Dios. Te tienes que exponer constantemente a la presencia de Dios. Exposición a la presencia de Dios. ¿Cómo hacemos eso? ¿Sabes cómo te expones a la presencia de Dios constantemente? Cuando cantamos juntos. Llegamos los domingos, cantamos juntos. Yo sé, mira, yo no conozco una sola persona que a mí me diga: no, odio la música, no me gusta. No, a todos nos gusta la música, nada más que hay de música a música. Hay personas que no logran entender por qué alguien llega aquí y levanta sus manos, por qué otros se arrodillan, por qué otros aplauden, por qué sonríen o por qué diferentes cosas. Pero el tema es que cuando tú y yo cantamos juntos y nos metemos en la letra y adoramos juntos, estamos empezando a colocarnos en una posición correcta para tener una buena experiencia con Dios. El día de hoy alguien podría aquí decir: qué reunión tan maravillosa, y al mismo tiempo otra persona decir: fui a perder mi tiempo. Y uno puede decir: pero ¿por qué? Porque depende de cómo esté el corazón de cada uno. Eso no depende de Dios, eso depende de la dureza del corazón de cada uno. Por eso es que a mí se me hace increíble, porque yo he visto gente que nunca es capaz de levantar su voz cantándole a Dios, pero sí son capaces de gritar los goles de la selección mexicana, aunque luego pierde, ¿no? O gritamos otras cosas de emoción, pero cuando se trata de Dios no podemos hacerlo. Pero queremos tener experiencias con Él. Entonces esto, cuando tú te das la oportunidad y dicen: pastor, ¿y por qué levantas las manos? Porque la Biblia dice: levanten manos delante de Dios. Es una señal de adoración y también de rendición, diciendo: Señor, aquí estoy. Por eso levantamos manos. Te estás rindiendo a Él, por eso lo hacemos. Y la Biblia habla de danzar, por supuesto que habla de danzar. Dice que deberíamos brincar, deberíamos danzar de gozo y alegría, porque Él cambia nuestro lamento en danza. Eso dice la Biblia. Así que cuando cantamos juntos, nos metemos a experiencias con Dios. Y de repente ves a alguien que empieza a cantar. La semana pasada, no sé qué canción estaba cantando Abby, estaba empezando a cantar Abby y no pudo con la primera estrofa porque en cuanto empezó a cantar se quebró. ¡Puc! Es porque ella estaba cantando algo con lo que logró interiorizar en su mente y le tomó sentido y se dio cuenta que Jesús la ama y eso la quebró. Y cuando cantamos eso nos hace sensibles a la persona de Dios. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Ahora, no quiero decir que todos tienen que cantar duro. No, a lo mejor tú eres de los que levanta la mano aquí, está bien, ¿no? Otro así, otro así. Lo que quiero decirte es que no te frenes. No te sientas limitado por el resto de la gente. ¿Qué van a decir de mí? ¿Cómo me van a ver? ¿Me voy a malver? Sácate eso de la cabeza, porque cuando tú te devuelves esclavo de la perspectiva humana, te pierdes experiencias con Dios. Te lo conté hace rato. Yo dudé y ese fuego se fue de mi corazón. Así que tú dale. Si quieres cantar, canta. Si quieres brincar, brinca. Si quieres levantar tus manos, hazlo, pero hazlo con libertad. Experimenta a Dios. Cuando nos reunimos juntos, estoy hablando acerca de exponerte a la presencia de Dios. Cuando cantamos juntos, cuando escuchamos la palabra juntos, venir a la iglesia, ir a un grupo en casa, también te ayuda a tener experiencias con Dios. A mí me predicaron el evangelio. Una amiga me predicó, me habló de Jesús, pero hasta que llegué a la iglesia, en esa predicación fue donde yo pude experimentar el toque de Dios sobre mi vida. Porque algo pasa cuando estamos juntos. Algo Dios hace en la unidad, algo hace en la comunidad. A Él le gusta, por eso Él dijo: donde 2 o 3 estén juntos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Él está con cada uno de nosotros, sí, en lo personal, pero sus manifestaciones sobreabundan cuando estamos juntos. Y por eso estar juntos escuchando la Biblia es otra historia. Así que todo esto es práctico. 2 cosas más que quiero dejarte, ¿sí? Sirve a Dios.
Cuando tú sirves a Dios, vas a crecer en tu experiencia con Él. Sirve a Dios, sirve a Dios. Sírvelo aquí adentro, pero también allá afuera haciendo buenas obras. Sírvelo y verás que tus experiencias también crecen con Dios. Vas a ver cómo Dios te enseña cosas maravillosas. Vas y le das a una persona los últimos 5 pesos que te quedan y de repente alguien llega y te bendice a ti con 20. Y ese es Dios haciéndote vivir una experiencia afuera por medio de la obediencia, por medio de las buenas obras. Otra cosa importante es la evangelización. Cuando le hablas a otros de Jesús, cuando le hablamos a otros de Jesús, algo pasa. Algo ocurre cuando tú le hablas a alguien de Cristo desde tu experiencia. No necesitas ser un maestro de Biblia. Desde tu experiencia le hablas a otros de Jesús y esas personas te dicen: llévame a tu iglesia, háblame más de Jesús. Algo pasa aquí adentro. ¿Alguien lo ha experimentado? Se te enciende el corazón, sientes, hasta sonríes. Algunos lloran porque decimos sí, algo. Claro, porque las experiencias, cuando hacemos las cosas, Dios nos usa. Él se mueve. Él no está buscando perfección, está buscando disposición. Y cuando tú predicas, cuando tú le hablas a otros, les das testimonio, aunque no lo hagas perfectamente, pero estás dispuesto, Dios te usa y cosas van a pasar. Por último, la contemplación. Así como cuando alguien dice: cállense que esa canción me gusta. O cuando le dices a alguien más: oye, ¿ya viste ese árbol? ¿Ya viste ese pez? ¿Ya viste esa montaña? Y estás contemplando, guarda silencio y solamente hay asombro de lo que hay ahí. La contemplación es uno de los, no podría decir disciplina, pero es una de las actitudes que el ser humano ha perdido. Estamos tan inmersos en esto. De hecho, hoy la gente, si ve un arco iris o ve una montaña, lo ve a través del celular. En lugar de verlo con sus propios ojos, saca el celular. Hemos perdido la capacidad de contemplación. Y la contemplación no es otra cosa más que observar la creación, observar tu propio cuerpo, observarte a ti mismo y guardar silencio y pensar y decir: qué hermoso me ha hecho Dios. Qué hermosa es la creación de Dios. Cuando ves a tus hijos y dices: qué bueno ha sido Dios conmigo. Es contemplar, aprender a guardar silencio y admirar la obra de Dios. Cuando hacemos estas cosas, aprendemos a crecer en nuestras experiencias con Dios y se vuelven cosas más palpables. Y algo me dice que varios de los que estamos aquí necesitamos eso. Porque creo que varios de los que estamos aquí nos hemos quedado solo en la teoría. Y Dios no quiere teoría, quiere una realidad. Amén. Así que yo pregunto: ¿alguien de ustedes humildemente puede reconocer que necesita experiencias con Dios? Quiero ver manos arriba. ¿Sí están seguros? ¿Sí quieren? Bueno, oramos y vamos a dejar que Él haga.